He recuperado la voz, les soy sincero. Anoche tuvimos una gran velada en la transmisión en vivo del partido entre Milan y Roma en San Siro, un estadio casi lleno, hablamos de 60.000 personas que ayer se deleitaron con un fútbol de calidad, de clase. Una Milan que no se veía hace muchos años, les digo años, que creo que no celebraba tanto una serie de jugadas, de toques de balón. Un Milan categórico, un Milan superior. Seguramente estoy siendo demasiado optimista o de repente muy pronto, pero lo que vimos anoche y lo que vi anoche es algo que emociona a quienes aman el fútbol, a quienes consideran el fútbol también como más allá de un deporte, un espectáculo, y que con un Milan que tiene ahora jugadores de esta categoría, de este nivel, que pueden darle al Milan muchísimo, apenas han entrado, hablamos de días que son parte del equipo y ya están dando una contribución enorme. Así que esto es Tribu Milan, vamos a hablar de la post partido entre Milan y Roma, una gran Milan, un Milan que nos lleva a mucha nostalgia del pasado. Bien, vamos a comenzar ¿por quién hablamos de Walker? Hay que hablar de Kyle Walker, un jugador que seguramente hacía falta. En esa banda estaba Emerson Royal, antes estaba Kalulu, estuvo David de Calabria. Jugadores que por más ganas o liderazgo o carácter que tuvieran, hacía falta. Por otro lado tenemos a Teo Hernández, un jugador que con velocidad, con buen toque de balón, un jugador que hace mucho daño si va en fase de ataque y también en fase defensiva, un jugador que hace su trabajo y lo hace bien. Del otro lado, en cambio, era casi como no contar con estos jugadores y lamento mucho decir de este modo, ¿no? Tener un punto débil en la línea de defensa, tener una banda con jugadores que al tocar el balón sentían un poco la presión, los nervios, sentían que podían perder, o bueno, no digo que Walker no tendrá errores en el futuro, pero es un jugador que da solidez, que da serenidad, que sabe moverse, sabe leer bien el partido y las jugadas, anticiparse a ellas, no tiene temor en subir y luego volver a bajar, defender y tener a la opción de incluso de anotar. Ayer por poco no anota su primer gol, un cabezazo que se va desviado por el arquero al travesaño, y esto obviamente nos hace, no, a mí personalmente me hace emocionar porque hablamos de un defensor de categoría, de clase mundial. No por años ha estado siendo dirigido por Pep Guardiola en el Manchester City, un jugador que ha levantado una Champions, un jugador que ha sido capitán no solo de la selección de clubes, sino también de la selección inglesa. Y esto nos dice mucho. Un jugador que tiene liderazgo, que tiene presencia y que tiene la serenidad y la calma de haber trajinado tantas batallas y ahora encontrarse vistiendo rosonero es solo un lujo que nos permitimos y verlo en San Siro, verlo con ese carácter, ¿no? Con la confianza en sí mismo, en su juego, y transmitir esa tranquilidad al resto de defensores es fundamental. Y esto creo que, para seguir con la línea de defensa, ha hecho que Tomori y Pavlovic también sintieran estas ganas, ¿no? De volver a apostar por un juego, por su juego, por el juego del que caracteriza a Tomori y Pavlovic. Es decir, anticipando, chocando con los atacantes, por arriba, con los pies, empujando. Pueden no ser de toque fino, no necesita necesariamente en el centro de la defensa tener a defensas con buen pie. Esto seguramente sería un valor agregado a lo que se les exige. Solo lo que se exige a los centrales es tener a la zona de ataque antes del arquero a buen recaudo, ¿no? Ya sea presionando arriba o jugando bien en lo fuera de juego o jugando bien en pelotas paradas. Esto es lo importante, ¿no? Para los centrales. En cambio, tener a
Tomori, tener a Pavlovic con esta garra, ¿no? Con este corazón que han imprimido y han tenido una serie de acciones que son fundamentales. También se fueron al ataque. En fin, son jugadores que, como Pavlovic, por ejemplo, que se ha ganado la titularidad quitándole el puesto a Malik Chow o a Mateo Gabbia. También son atributos que hay que resaltar y hay que aplaudir, porque Pavlovic es uno de los jugadores que nos demuestra, así como en la vida, que si te esfuerzas, si eres constante, vas a obtener resultados, si vas a ser, si estás en el lugar adecuado, obviamente, vas a ser reconocido y vas a poder tener grandes satisfacciones. Y esto lo pienso sobre Pavlovic, un jugador que se atreve a subir, no tiene temor a ir en ataque. Cuando baja con fuerza y con mucha garra, controla también a los delanteros, a los atacantes del equipo contrario, y mantiene al equipo con esa tranquilidad de que lo va a dar todo. Por el otro lado tenemos a Teo Hernández, ya hablamos de él. Teo tuvo 2 asistencias, una gran noche, 2 asistencias, 2 goles de Abraham, que claro, un atacante tienes que ponérsela ahí, tienes que pintársela bien, y así hizo Teo Hernández. Y Abraham tuvo 2 goles no sé si se llama la maldición del ex, ¿no? Cuando el jugador anota contra su ex equipo, y esta vez Abraham lo hizo 2 veces. Buenos goles y buenas asistencias de Teo Hernández. Ya sabemos las características de este jugador, sabemos cuánto puede ser incisivo, cuánto puede ser agresivo y cuánto de bueno le puede dar al equipo, porque también ha sido capitán, es un jugador que tiene un carácter especial, no es tan fácil de manejar, pero cuando está comprometido, cuando está motivado, da magia, ¿no? Da fútbol y da espectáculo. Teo Hernández, con los años que ya lleva en el Milan, hemos llegado a conocer su carácter, su juego, su estilo, y esto seguramente va a seguir dándole satisfacciones a Conceição, al resto del equipo, y sobre todo nosotros los hinchas, ¿no? Que queremos ver por ambas bandas juego y buen juego, ¿no? No solo simples toques, no solo acciones fortuitas, sino construcción. Algo que vi anoche que tengo que resaltar es que el Milan parte desde abajo, parte construyendo, tejiendo, hilando hasta llegar arriba, ¿no? Es un equipo mucho más compacto, que no se va al pelotazo. Tenemos, claro, acciones en las que Mike Maignan tiene que alejar el balón lo más lejos posible. Anoche la Roma en el segundo tiempo se fue con todo. Obviamente estaban perdiendo 2-1, consigue el 2-0, de ahí consigue el 2-1. Le anulan un gol, el gol del empate, y esto habría sido muy peligroso, muy malo para el Milan. Pero ya se veía la superioridad del Milan en el ingreso no solo de Leao, de Rafa Leao, el que sale Jiménez, un jugador trajinador, un jugador veloz, con ganas de hacer, con mucho movimiento. Le anulan un gol, de hecho, y perdón, le anulan al otro Jiménez, a Santi Jiménez, vamos a hablar de él dentro de poco. Y Alex Jiménez, en cambio, el español, le dio, o sea, casi no hizo extrañar a Rafa Leao, porque en los minutos que jugó gran parte del primer tiempo, de hecho todo el primer tiempo y parte del segundo, lo dio todo. Como les digo, velocidad, garra, empeño, subía, bajaba. El tipo hacía recordar a Alexis Saelemaekers, que de hecho jugó anoche, se fue aplaudido porque sigue siendo un jugador del Milan a préstamo en la Roma. Un jugador que también igual tenía características similares, no solo el cabello amarillo, las medias solo un poquito más arriba de los botines. Creo que tienen la misma talla, el mismo porte físico, así que confundía y nos recordaba el buen Alexis Saelemaekers, el belga, con quien ganamos el Scudetto número 19, ¿no? Grandes recuerdos, Saelemaekers. Ahí luego, a los 65 aproximadamente, entran los 2 jugadores que no me esperaba sinceramente que entrasen tan pronto. Yo asumía que Conceição quería todavía tenerlos un poco más de tiempo para conocerlos en fases de entrenamiento, para ver si se adaptan al esquema del Milan, a los jugadores, al estilo, a la velocidad. Pero les digo, Joao Félix y Santi Jiménez son jugadores que van a dar mucho que hablar en el Milan. Son jugadores que
tocan bien el balón, que saben cubrir los espacios, que tienen una visión enorme de ataque, de concepto de ataque. Joao Félix creo que es paréntesis, ¿no? Aparte, ese es un jugador que nos ha hecho emocionar. Creo que no veía a un San Siro tan exaltado, tan emocionado. Es nostalgia, señores. Lo que vi, no solo ver a una Kyle Walker del que ya hablamos, finalmente, dije, una defensa que impone su categoría. Luego ver a Santi Jiménez asistiendo para el tercer gol de Joao Félix. Joao Félix que con una cucharita no tiene temor, va y al arquero no le hace más que aplaudir un gol de esa categoría. Joao Félix mira al juez de línea para ver, mira otra vez si es que es válido el gol, lo festeja. La gente no sabe qué hacer, se toma la cabeza, al borde de las lágrimas. Un Milan conmovedor. Este Milan, el mágico Milan de los años 90, de los 2000, que nos daba, comienzo de los 2000, que nos daban estas satisfacciones. Un Milan que era espectáculo. Yo me acuerdo de las últimas épocas cuando teníamos a Pato, a Kaká, para los más viejos obviamente. Van Basten, jugadores que. O Gullit, jugadores que te daban. O Shevchenko, ¿no? Incluso. Pero para quienes, digamos, vieron el último mágico Milan, este Milan que teníamos, repito, ¿no? A Pirlo, a Kaká, bueno, en ataque estaba incluso Kevin Prince Boateng, Pato, y tú, Ronaldinho, incluso cuando estuvo en el Milan. Y la gente pagaba para ver espectáculo, pagaba para ver eso es lo que estamos viendo hoy. Pagaba para ver buen toque de balón, superioridad futbolística, porque hablamos de superioridad deportiva, no solo en velocidad físico. Es un Milan que está empezando a tocar en todas sus áreas, a jugar bien al balón, a tratar bien al balón. De eso que te hace enamorar del fútbol, ¿no? La pasión por ver jugadas, tacos, todo lo que puedes hacer con el balón, ¿no? La magia que puedes hacer con el balón, más allá de ser simplemente un número que anota y te lleva los 3 puntos y sigue sumando puntos. No, o sea, el fútbol es un deporte que ofrece espectáculo y la gente aplaude por ver espectáculo, por ver jugadores que no solo son cumplidores, es decir, que no solo cumples tu rol por el que te pagan, ya sea anotar, defender o ambas cosas, sino darle un buen toque al balón, tratar bien a la pelota, darte estas jugadas, ¿no? En las que vas hacia arriba con la cabeza en alto, ¿no? Así que es el estilo de Walker, el estilo de Jiménez, el estilo de Joao Félix. ¿Qué juego, señores? No, les digo, no veía un Milan así hace años, muchos años, y me trae esta nostalgia como se titula este programa, este episodio, porque fue conmovedor ver un Milan que tenía clase, que tenía fuerza, potencia. Le anula un gol a Santi Jiménez, se iba a caer el estadio con el gol ya le va a llegar el momento, va a ser muy pronto un jugador que yo pensaba que era al contrario, Joao Félix asistiendo a Jiménez, pero en la acción de gol del tercer gol, el 3-1, fue una acción, un pase vertical al túnel de Santi Jiménez para la ejecución magistral, un toque fino, un pie educado de Joao Félix. Y Joao Félix, que de hecho se mueve por el campo y cambiaba roles con Leao, en el que estuvo también Pulisic, que me parece está cansado, ha jugado muchos partidos, es un gran soldado, un jugador que le ha dado mucho al Milan, le sigue dando, pero me parece que cuando juegas demasiados partidos entras en una especie de saturación, y esto es lo que le ha pasado a Pulisic. Lo mismo vi con Reinders y con esos jugadores que están entrando, que ya son parte del Milan y que seguramente van a aumentar el nivel. Van a poder descansar, van a poder tener momentos para entrar frescos, tener buenas ideas, buenas motivaciones. Lo mismo pasa con Leao, y que tuvo el ingreso de Sotil, por ejemplo, ¿no? Y Sotil igual es un jugador que juega por las bandas, va muy bien en ataque, no tiene tanto gol, eso es lo que he visto últimamente de sus intervenciones en la Fiorentina, previas a su llegada al Milan. No tiene tanto gol, pero sí tiene ataque, buen toque de balón,
a veces se envicia, como se dice, ¿no? Controla demasiado el balón que ya no lo suelta, pero va a ser de mucha utilidad para Conceição y sus ambiciones de poder tener otro equipo en la banca, porque si hablamos solo de 11, el Milan nunca fue así. Tuvimos un periodo negro, un periodo oscuro, mejor dicho, un periodo en el que no habían jugadores más que los titulares, y los titulares eran, digamos, de 7 sobre 10 puntos, ¿no? Y nada más. Mirábamos atrás, no había nadie, estaban solo jugadores que no iban a hacer la diferencia, que iban a simplemente entrar porque un jugador en la cancha podía ser expulsado, tenía ya con la amarilla, entonces en esos casos, ¿no? O salía lesionado, pero no jugadores que puedan tranquilamente hacer un segundo equipo y un segundo equipo de calidad. Esto es lo que tenemos hoy con el Milan, construyendo un segundo equipo en la banca en el que el jugador, el entrenador, voltee y dices, entra ahora, y lo va a hacer. Tomemos el ejemplo del Inter, ¿no? Nuestros primos hermanos. Un entrenador como Simone Inzaghi puede contar con los jugadores que tiene en la banca y tranquilamente pueden ser titulares en cualquier otro momento. Estos jugadores que están en la banca valen tanto cuanto los titulares, y a nivel de calidad, fútbol, potencia y todo. ¿Puedes darte este lujo? Claro, si eres el Milan, si eres el Inter, si eres la Juve, claro que sí, porque es el hecho de que te ganas un prestigio en Italia, en Europa, en el mundo, porque vas y donde tú camines, donde tú juegues, los rivales tienen que saber que tienes no solo a los titulares fuertes, sino también a los suplentes que son tan fuertes como los titulares. Entonces es una cuestión de prestigio, una cuestión de imagen, tener a jugadores de alto nivel, y que el suplente no quiere decir que esté entrando solo por desesperación o porque el titular ya no lo consigue, sino que lo hace por una cuestión táctica, por cuestiones para reforzar de repente una zona. Decisiones del entrenador no en desesperación, sino elegir con la mente fría y saber que ese jugador te va a rendir. Eso es lo que se busca, eso es el Milan, y contar con estos jugadores me emociona, les digo, muchísimo, porque tienen que ver la transmisión en vivo. Ayer transmitimos, vamos a hacerlo con todos los partidos de Copa Italia. Les voy a decir cuánto falta para llegar a la final. Obviamente paso a paso, esto se consigue caminando, no corriendo, después teniendo una frenada a último minuto. Es un Milan que me ha hecho emocionar, que bueno, he recuperado la voz, como les digo, ayer 2 horas y media de transmisión. Ya está, pues después de haber gritado el gol seguro de Joao Félix, que fue el toque final a mi garganta, pero no podía dejar pasar una ocasión para hablar sobre el post, ya con la cabeza fría, y después de analizar lo que vimos, ¿no? Y resaltar lo que son estos jugadores hoy en día. Los próximos partidos, bueno, en Copa Italia hablamos, la Juve tiene que todavía enfrentar al Empoli, y lo va a hacer el 26 de febrero. Y jugaría entre estos dos, Juve o Empoli, Juventus o Empoli, contra el Bologna, que anteanoche le ganó 1-0 al Atalanta en su casa, en Bérgamo. Así que el Bologna espera a uno de los dos ganadores entre Juventus y Empoli. Y el Milan, que anoche ha superado a la Roma 3-1, espera al ganador entre Inter o Lazio. El 25 de febrero juegan Inter y Lazio. Y del ganador podríamos tener ya otro derbi entre Milan e Inter. Y por el otro lado, Bologna, como les digo, espera el ganador entre Juve y Empoli. Y de ahí hablamos de la final que se juega el 14 de mayo. Para las semifinales, el formato cambia. Ya no se juega solo un partido y penales directamente en caso de empate. Se juega ida y vuelta. Entonces son 2 partidos y ahí sí hay suplementarios, penales, ¿no? Se juega la ida el 2 de abril y el regreso el 23 de abril. Así que tenemos al menos 2 partidos más para transmitir, y vamos a vivirlo, vamos a ver el minuto a minuto como anoche, y vamos a emocionarnos con este Milan que promete mucho. Les digo, la verdad, voy a seguir el partido contra el Empoli.
que se juega este sábado 8 de febrero a las 6 de la tarde hora italiana. Vamos a comentar el post partido, seguramente el domingo, máximo lunes, vamos a hacer el post match de Milan-Empoli. Vamos a ver cómo planteas ahora con Seisao este nuevo Milan. Y con lo que hemos visto anoche, con el ingreso de Santi Jiménez y el ingreso de Joao Félix y lo bien que le hacen al Milan, puede que deje descansar a Abraham y también a Pulisic, también a Rafa Leao, ¿por qué no? Y luego ver las alternativas y que no comete el error que cometió Stefano Pioli, que era subestimar al rival. Creo que el Milan no está todavía en grado de subestimar a nadie. Bueno, no existe equipo que subestime el fútbol, pero entras obviamente con una ventaja. Y Pioli lo que hacía era aprovechar estos equipos, entre comillas, más o sea, inferiores, ¿no? Más bajos en calidad, entre comillas digo, porque al final terminaba perdiendo el Milan. Pioli hacía entrar a los 10 minutos a Leao, a todos los jugadores que había sacado antes para que cambien y reviertan el marcador. Pero esto nunca, o sea, no siempre le resultaba. Y esto es obviamente un problema, ¿no? Que cuando juegas a la desesperación y tratando de armar juego en los últimos 10 o 15 cuando no lo hiciste durante todo el partido. Creo que de lecciones pasadas se aprende. Con Seisao no me parece que tenga este estilo de juego. Es un entrenador que sale, obviamente, mucho más agresivo respecto a lo que vimos con Fonseca o Pioli, para dar como referencia a dos entrenadores recientes, y que le da y que le empuja demasiado a los jugadores, demasiado pasional este Conceição. Vamos a ver los liderazgos que se crean, las dinámicas que se crean en los vestuarios, durante el entrenamiento en Milanello, y esto lo veremos en el resultado, luego en los partidos. Pero si los jugadores se encuentran bien, si ya no se respira esta tensión, este mal humor, y la curva sud también va poco a poco dando tregua o reconciliándose con la dirigencia después de ver resultados y después de ver este mágico Milan, y les llegue como a mí la nostalgia de los años 90 y los 2000, de ver un Milan que toca bien el balón, vamos a poder tener una final de temporada tranquila. No exijo que se gane el campeonato, está muy lejos de hacerlo, hay que ser honestos. Octavo lugar, un partido todavía por jugar respecto al calendario contra el Bologna, pero tendremos que llegar a cumplir objetivos, ¿no? Estamos todavía en Champions, nos toca el Feyenoord. Santi Jiménez va a jugar contra el Feyenoord. Vamos a verlo. De hecho, vamos a programar esto y ya les haré saber. Síganme en las redes sociales, sobre todo en X. Ahí tenemos las últimas actualizaciones. Ahí ven arriba en la barra el contacto, Tribu Milan. También WhatsApp, si quieren dejar sus mensajes de voz o de texto para comentar sobre lo que fue el partido y sobre lo que opinan y de dónde están escuchando o viendo este partido, porque también pueden escucharlo en Spotify. Estoy como Tribu Milan. Ahí, si quieren, tranquilamente pueden escucharme cuando quieran y no necesariamente estar en YouTube, ¿no? Pero suscríbanse al canal, denle like, ayuda mucho al canal. Tienen también el código QR de PayPal si quieren contribuir con este proyecto de apasionados del Milan en habla hispana. Así que ha sido todo por hoy. Vamos a esperar cómo van a ser los planteamientos futuros de Conceição, pero este Milan me ha hecho emocionar mucho. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.